Seguramente todos nosotros empleamos los árboles de decisión para tomar decisiones en la vida diaria casi sin darnos cuenta. Por ejemplo, para decidir qué hacer el fin de semana, nuestra decisión puede depender de cómo estará el clima, de modo que si llueve podremos elegir si salimos con amigos a comer a un restaurante, o si nuestros amigos están disponibles, podremos decidir ir al cine. En caso contrario, si estos no están disponibles, podremos quedarnos en casa a ver videos. Si el clima es soleado, de otro lado, podremos decidir ir al campo o también quedarnos en casa a ver videos en familia. Para tomar esta decisión, debemos construir mentalmente un árbol jerárquico y secuencial de decisiones. En este caso, por la naturaleza de la decisión, para obtener un resultado sobre qué hacer el fin de semana, deberíamos establecer un nivel de satisfacción para cada decisión que tomamos. Así podríamos decidir por el camino que nos daría el mayor valor esperado o la mayor satisfacción esperada. Suponiendo que elijamos quedarnos en casa a ver videos, debido a que lloverá y no estarán libres ni disponibles mis amigos, debemos hacerlo siempre que esta ruta de decisión sea la que ofrezca una mayor satisfacción personal. Este proceso de decisión sobre una acción a realizar en el futuro ha servido a las empresas como modelo para los sistemas predictivos basados en árboles de decisión y aprendizaje de máquina, y se fundamenta en que una decisión es producto de un conjunto de eventos y decisiones previas que maximizan el retorno o proporcionan la mayor satisfacción posible, como hemos visto en el caso anterior. Esta decisión, como se ha visto, no es única, ya que dependiendo de las condiciones del clima, podríamos haber elegido ir al cine o a comer a un restaurante o al campo, pero esta decisión es la que ofrece un mayor valor para la empresa. Este valor es el que debemos predecir y que será el criterio principal para la elección de una decisión. El concepto de los árboles de decisión en el aprendizaje de máquina es el mismo y se basa en construir un árbol con un conjunto de decisiones secuenciales y jerárquicas programadas en un computador que arrojan al final una valoración de un conjunto de decisiones a tomar. Esta valoración es consecuencia de una predicción del mejor valor que se podría esperar al elegir una decisión. Dependiendo de lo que uno desea predecir, los problemas de predicción pueden ser de clasificación, cuando se va a predecir una variable de tipo categoría, o problemas de regresión, cuando se va a predecir una variable de tipo numérica continua. Por ejemplo, problemas de clasificación pueden ser saber qué hacer el próximo fin de semana, es decir, si iremos al cine, a comer a un restaurante o al campo, etc. Otro problema de clasificación es predecir si un cliente de un banco pagará o no las cuotas de su préstamo. O finalmente, un problema de clasificación también podría ser predecir si un paciente va a ser afectado o no por la enfermedad de la diabetes. Problemas de regresión pueden ser predecir los volúmenes de ventas de mi negocio el próximo año. También podrían ser predecir los precios de las casas de una localidad o región. O finalmente, también podría corresponder a los problemas referidos a determinar cuál sería el mejor precio posible de mi producto para mi próxima campaña de venta. Los árboles de decisión son uno de los procesos de aprendizaje supervisado más utilizados en la inteligencia artificial. Se conocen como algoritmos de aprendizaje supervisados por el hecho que la variable que se desea predecir supervisa los resultados del proceso de aprendizaje continuamente y detiene el proceso cuando esta variable ha alcanzado un valor óptimo. Haciendo un símil, es como un maestro que debe lograr una alta calificación, que en este caso es la variable a predecir, en los estudiantes de su sección o aula. Esta variable supervisa el aprendizaje de sus estudiantes.
En el caso que esta calificación alcance un determinado valor, el proceso de aprendizaje se detiene. En el aprendizaje no supervisado no hay una variable de predicción que supervisa el aprendizaje del modelo, y los conocimientos son producto de las relaciones encontradas en los diversos grupos o clústeres de datos que se forman. Es como si un grupo de estudiantes aprenden cada uno de una manera independiente, encontrando conocimiento diverso que después deberá ser organizado en grupos o clústeres de conocimiento. Aquí no interviene ninguna variable como en el caso anterior, la calificación, para supervisar y detener el proceso de aprendizaje. El aprendizaje supervisado es utilizado en diversas aplicaciones, como en los carros inteligentes para reconocer a los peatones y objetos. También es usado para poder estimar el ciclo de vida del cliente en las empresas, o finalmente se emplea en los modelos de predicción de las tasas de deserción de clientes. El aprendizaje comienza con la partición o subdivisión de los datos de entrada, proceso que se conoce como particionamiento inicial y que será repetido continuamente. Este proceso de particionamiento continuo se conoce como particionamiento recursivo y se realiza hasta que se alcancen las condiciones óptimas. El criterio de particionamiento se basa en crear grupos de datos donde la variable a predecir sea más homogénea o determinada, es decir, menos aleatoria. Veamos de qué cosa se trata. Por ejemplo, si en un colegio deseamos predecir cuál es el deporte preferido de un estudiante, lo primero que deberíamos hacer es dividir los datos de entrada formando grupos homogéneos que me indiquen qué tipo de deporte preferirían. La primera división la hacemos tomando la variable sexo, separando a los varones de las mujeres, formando dos grupos homogéneos. La calidad de homogéneo indica que un conjunto de datos es más predecible con respecto a la variable objetivo, y es verdad, ya que los hombres y las mujeres tienen preferencias de deportes más uniformes como grupos independientes que en el caso que estuvieran todos juntas. El particionamiento recursivo debe continuar para ir construyendo el árbol de decisiones. La segunda variable que podría ayudarme es la edad. De esta manera, dividimos a los estudiantes jóvenes y adolescentes y los separamos de los estudiantes niños. Estos nuevos grupos formados serán aún más homogéneos, ya que estudiantes jóvenes o adolescentes, por un lado, y de otro lado estudiantes niños, tienen preferencias de deporte más definidas, como subgrupos que si estuvieran todos juntos. Puedo continuar con el particionamiento recursivo buscando grupos aún más homogéneos, como por ejemplo dividiendo el árbol por raza, y así sucesivamente buscando la homogeneidad de los grupos. Lo que se pretende es encontrar subgrupos donde sea más predecible determinar una preferencia de deporte. La recursividad termina cuando en un subconjunto inferior todos los estudiantes tienen una única preferencia de deportes, o cuando la partición ya no agrega valor a las predicciones. Este proceso de inducción top-down de los árboles de decisión es un ejemplo de un algoritmo voraz, y es con mucho el método más común para el proceso de aprendizaje en los árboles de decisión. La división de los datos de entrada en ramas en los árboles de decisión es fundamental y afecta la precisión de la variable a predecir. ¿Cómo entonces podemos decidir qué subconjuntos de datos ir creando? ¿Cuáles serían las variables que usaremos para dividir nuestros datos? El aprendizaje de máquina y los algoritmos de división de los datos son muy importantes para el proceso de particionamiento recursivo, y en el caso de los algoritmos de división, estos difieren para los árboles de clasificación y los de regresión. Recordemos que los árboles de clasificación predicen variables de tipo categorías, como por ejemplo, si un cliente de un banco tomará o no un préstamo, sí o no. En tanto, los árboles de regresión predicen variables numéricas continuas,
como por ejemplo, ¿cuál será el volumen de ventas de mi negocio el próximo año? Los árboles de decisión dividen los datos de entrada seleccionando la variable que ofrece subconjuntos de datos más homogéneos con relación a la variable a predecir. En nuestro ejemplo anterior fueron 3 las variables que ayudaron a la división de los datos: el sexo, la edad y la raza. Pero, ¿qué cosa es la homogeneidad? La homogeneidad se entiende como la menor variabilidad o mayor uniformidad de los datos en un subconjunto de datos determinado. Por ejemplo, si McDonald's estudia la introducción de un nuevo menú vegetariano y tiene 2 grupos de clientes identificados por edades, el primero de 15 a 40 años y el segundo los clientes mayores de 40 años, es muy probable que el grupo de clientes mayores de 40 años sea el más homogéneo predecible con relación a la aceptación del menú vegetariano. ¿Por qué? Porque hay una mayor probabilidad que un cliente al azar de este grupo acepte el menú vegetariano por razones de salud. En tanto, el grupo de clientes de 15 a 40 años es más heterogéneo si lo comparamos con las preferencias o la aceptación del menú vegetariano, ya que un cliente al azar de este grupo no puede ser identificado con precisión sobre su preferencia con relación al menú vegetariano, como lo acabamos de mencionar. Los árboles de decisión clasifican los datos en subconjuntos. Cada subconjunto de datos, conforme se va descendiendo en el árbol a través de las ramas, aumenta su nivel de homogeneidad, es decir, aumenta la pureza o precisión con relación a la variable a predecir. En este punto debemos definir la variable entropía, que es un indicador asociado a la homogeneidad y que mide el nivel de desorden de los datos en el sentido que estos no son predecibles u homogéneos. Veamos un ejemplo. Si comparamos a los alumnos de la Universidad Pública de California, Estados Unidos, y a los alumnos de la Universidad de Chicago, que es una de las más caras en Estados Unidos, y los comparamos con relación al nivel de ingreso de sus familias, veríamos que existe una mayor uniformidad u homogeneidad en los niveles de ingreso de las familias de los alumnos de la Universidad de Chicago que en los de la Universidad de California. Dicho de otra manera, si yo extraigo al azar a un alumno de la Universidad de Chicago, puedo predecir con mayor precisión el nivel económico de su familia en comparación con un alumno que tomo al azar de la Universidad de California, donde las familias son de una gran diversidad de orígenes. Este nivel de heterogeneidad de los ingresos familiares de los estudiantes de la Universidad de California se conoce como entropía. A mayor incerteza o desorden, mayor entropía. En este punto debemos reflexionar sobre el proceso crítico de particionamiento de datos para poder obtener un modelo de predicción optimizado. Estos procesos, denominados algoritmos de división de datos de los árboles de decisión, establecen los criterios y deciden los atributos o variables necesarios para segmentar los datos y crear los nodos del árbol. Algunos algoritmos de división de datos más comunes para el particionamiento son el índice Gini, el cálculo del chi cuadrado, la ganancia de la información y finalmente la reducción de la varianza. Los algoritmos de división serán desarrollados en sesiones posteriores.